todo fue allí. Y cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso, es gracias a ti. Estando contigo, me siento feliz. Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta que es su casa, como digo, siempre lo digo de corazón. La noche de cada jueves, hoy con el espacio que hacemos mensualmente, usted pregunta, él o ella responde, en este caso será él, porque tenemos el placer de que nos acompañe en los estudios de Canal 4 Tenerife, don Ricardo Melcho. Yo no sé si político en maceración, y ahora intentaremos sacarle lo que nos quiera contar don Ricardo. Ya sabe, usted puede llamar, hacerle una pregunta, que seguro que don Ricardo se la contestará gustosamente. Y ya muy rápido, porque no hay tiempo, me voy a mi sitio y ya les presento a los amigos y colaboradores que tengo el placer que me acompañen en la noche de cada jueves. Bueno, pues comenzamos. Ya le acabo de decir que tenemos a don Ricardo. Don Ricardo, muy buenas noches y muchísimas gracias por venir. Don Jorge, muy buenas noches a los contertulios y muy buenas noches a todos los espectadores. Vamos a intentar hacer una hora con llamadas y preguntándole preguntas cortas, les ruego, respuestas cortas también para exprimir el espacio. Don Roberto, muy buenas noches. Buenas noches, don Jorge. ¿Cómo está usted? Pues gracias a Dios bien. Y no sabe usted la suerte, no sabe usted la suerte que tiene. Doña Dora, está usted hecha una niña. Muchísimas gracias. Como se dice en Canarias, a ver si recuperamos palabras, que las estamos perdiendo todas. Una sí. Pibita. Un fisco chica estoy, pero fisco bueno. Chica. Eso sí. Buenas noches. Muchas gracias, Dora. Don Pedro Martín, ¿cómo está usted? Muy bien, don Jorge. Ya que te veo enérgico, te veo con... Todavía, hasta ahora todavía sí. Don Juan, ¿qué tal esa gripe? ¿Recuperado ya total? Sí, ya estoy mejor. Tuvo juicio, pues tiene cara cansado. Muchísimas gracias, don Juan. Pues bueno, don Ricardo, yo buenas noches y la primera pregunta. ¿Suena usted como candidato a la alcaldía de La Laguna? Tal cual? Yo le digo, yo estoy en condiciones de decirle que tiene usted muchas posibilidades que el partido le ofrezca la candidatura a la alcaldía de Santa Cruz. Pues mira, don Jorge, no lo sé ni lo he pensado, sinceramente. Yo lo dije, pues justo yo renuncié a la presidencia del Cabildo el 16 de septiembre pasado y dije que durante un año iba a estar mirando el bosque desde fuera. Iba simplemente pues, a descansar, a meditar, a ver muchas cosas y resolver algunas cosas que tengo pendientes y a colaborar con mis compañeros. Y a partir del 15 de septiembre es cuando pues, manifestaré mis deseos de seguir jubilado y no activo, de participar solamente en lo que son las actividades fundamentales en los órganos internos del partido. O a lo mejor, si el partido lo necesita y demás, pues dar un paso en el segundo lado. Pero le puedo asegurar, Jorge, que no sé absolutamente nada. Yo que ahora últimamente tengo complejo evidente y además acierto. ¿Le apetecería, sería para usted apetecible, si tiene ganas de seguir en la política, la alcaldía de Santa Cruz? Y por cierto, Santa Cruz necesita una inyección de vida, o sea, que una ciudad muerta. Sería un cargo que te diría, no, yo he sido presidente del Cabildo. Pues sí, he sido senador. Pues ser alcalde de Santa Cruz, pues me gusta. Bueno, yo creo que ser alcalde de cualquier municipio siempre es un gran honor, ¿no? De Santa Cruz o de Buenavista, pasando por La Laguna y por San Miguel, que es donde estamos, ¿no? Es decir, yo eso no me lo he planteado, pero es un gran honor, eso sin lugar a dudas, igual que un inmenso honor es ser presidente del Cabildo de tu isla y un gran honor también es ser, pues, representar a tu isla en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento, o simplemente luchar por tu isla. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y yo ahí, desde luego, ni me lo he planteado, y si me lo planteo tendría que estarlo pensando. Ya termino con esto para que intervenga. ¿Hay senadores canarios? Pues yo no los oigo, don Rico. Usted que ha estado en el Senado, ¿qué pasa? Cortaron los micros y prohibieron hablar. No por nada, porque este programa la sesión es picantita, pero cuando estaba usted se oía en proposiciones, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Es que no oigo nada. ¿O será que yo estoy tapia? Pues voy a utilizar palabras canarias. Estoy tapia, estoy sordo. Sí, hay un senador, yo creo que destaca, que es el senador por la Isla de Hierro,
Narváez. Ah, sí, sí, el único. Que destaca, que está ahí y que aprovecha pues cada 15 días en los plenos que hay, las comparecencias del gobierno, de los miembros del gobierno, para hacer las preguntas oportunas, para hacer las interpelaciones necesarias, para plantear las mociones y participar en todas y cada una de los proyectos de ley, para que no se olviden de que hay un territorio que es completamente distinto al resto de los territorios españoles, que se llama Canarias, y dentro de Canarias cada una de las islas son distintas. Efectivamente el resto se oye poco, como tú muy bien dices. Yo recuerdo los 4 años que yo estuve, que además es casualidad, y dice el número de intervenciones es igual que el número de kilómetros cuadrados que tiene la isla de Tenerife, 2.040 intervenciones. Y eso, bueno, pues porque esa era mi obligación. Al mismo tiempo era presidente del Cabildo, o sea que le dedicaba relativamente poco tiempo al Senado, pero eso sí, intenso, ¿no? No me iba ni de juerga ni de boncho en Madrid, sino me acostaba a las 10 de la noche y a las 7 de la mañana iba encendiendo yo las luces del Senado. Y ahí estaba, pues negociando con los demás grupos políticos las diferentes intervenciones, y prácticamente casi todas las intervenciones y mociones, interpelaciones no, porque no se votan, ¿no? Pero las mociones pues fueron sacadas por unanimidad, prácticamente todas. Don Roberto, empiece usted. Sí, o sea, yo quería hacerle una pregunta como expresidente del Cabildo, y se refiere un poquitito a lo que es la estructura de corporaciones locales y en qué manera afectan a la sociedad canaria, a la sociedad española y a la sociedad canaria en concreto. ¿No cree usted, dado que usted lo conoce, que afectaría muy bien a los bolsillos de los canarios la reducción de ayuntamientos e incluso, voy a llegar un poquitito más lejos, dejar las corporaciones locales en Canarias exclusivamente a los cabildos? Bueno, yo creo que eso se ha hablado mucho, incluso se intentó hacer una reforma que fracasó. Yo tuve el honor de, cuando el bicentenario de la primera Constitución española, la Constitución de Cádiz, la denominada PEPA, pues hubo una mesa en la que se debatieron pues, el futuro de las diputaciones, cabildos y consejos insulares, y la Fundación Democracia y Gobierno Local pues me pidió que yo fuera el que coordinase y ordenase ahí el debate. Estaba junto en la mesa pues, el presidente de la Diputación de Barcelona, el presidente que es de Convergencia, el presidente de la Diputación de La Coruña, que es del Partido Popular, el presidente de la Diputación de Badajoz, que era del Partido Socialista, y yo. Y bueno, pues participaban también, pero como público, entre otras cosas, la presidenta de la Diputación de León, asesinada hace recientemente, que fue compañera mía también en el Senado y con lo que tenía pues una cierta amistad. Es decir, la amistad que tiene de saludar y hablar algunas cosas importantes, y era inspectora de Hacienda, ¿no? Y bueno, yo dije ahí algo claro, porque creo que es así. O sea, en todos los países europeos hay administraciones, corporaciones de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Primer nivel son los ayuntamientos, y los ayuntamientos nadie los discute. Incluso los ayuntamientos canarios, de luego, yo creo que no hay que tocarlos para nada. No nos olvidemos que en España, estoy hablando un poquito de memoria, de los 8.000 y pico municipios que hay, más del 50% tiene menos de 1.000 habitantes. En Canarias había uno que yo creo que ya ha superado los 1.000 habitantes. O sea, que la media nuestra es superior a la media de los municipios pues, de Alemania, de Francia, de Italia, de Bélgica, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no recuerdo la media nuestra, si son 5.000 y pico, o 6.000 o 7.000 habitantes por municipio. Después existen en todos los países europeos las administraciones de segundo nivel. En un sitio se llaman cabildos, en otros se llaman diputaciones, en otros se llaman bueno, tienen sus nombres en sus diferentes países, pero existen, y después están las de tercer nivel, que son lo que para nosotros son las comunidades autónomas, los Länder, las regiones, etcétera, ¿no?
y todos tienen sus competencias. Yo creo que ahí es donde está el problema. El problema no es disminuir el número de ayuntamientos, porque un ayuntamiento que existe hace 200 años, de repente lo vas a tachar. No, el problema son las competencias que puede tener ese ayuntamiento. Es decir, si un ayuntamiento tiene, porque los hay, de 50 habitantes, no puede tener competencias urbanísticas, porque lógicamente no puede tener a nadie ahí que sepa toda la legislación y todas las cosas. Bueno, pues seguirá como ayuntamiento, tendrá un alcalde, pero esas competencias las deben de tener las administraciones de segundo nivel, diputaciones o cabildos, etc. Yo en aquella reunión en Cádiz lo dije claramente, recuerdo que el presidente de la Diputación de La Coruña dice, yo no tengo ningún problema, ningún problema. Yo recibo el dinero por un lado y lo reparto a los ayuntamientos por el otro y todos están felices. Y digo, pues mire, ese es el mayor problema que puedes tener, porque no eres necesario. Y además, siempre se ha dicho que el dinero es como el agua, que por donde pasa moja. O sea que si la tubería es más cortita, moja menos y por lo tanto le llega más al destino final. Para que sean realmente indiscutibles y tengan sus competencias y sean útiles a nuestra sociedad, tienen que haber tres cosas. Uno, que esa administración de segundo nivel sea elegida directamente por el pueblo. Y eso solamente son los cabildos, los consejos insulares y las diputaciones forales. El resto no son elegidas por el pueblo. En segundo lugar, que tengan unas competencias claras. En el caso nuestro, las competencias que deberían de tener los cabildos y por lo que hemos luchado y lo que seguiremos luchando, son todas salvo las que afectan por igual a las personas. Es decir, la justicia, aquí tenemos un magistrado, la sanidad, la educación, la representación exterior, porque no va a ir cada cabildo a discutir pues, sus temas a Bruselas y demás, y lo que es la fiscalidad. El resto son competencias fundamentalmente territoriales y esas han de ser los cabildos las que la tengan. Usted es partidario de reducir ayuntamientos. No, espera, y la tercera cosa es la financiación. La financiación, si tú no tienes la financiación garantizada por ley, entonces siempre dependerás de la administración superior. Las diputaciones no tienen ninguna de las tres. Los cabildos tienen las tres. A completar, a mejorar, pero tienen las tres. Y al final de esa discusión y de comentario y con todas las diputaciones bueno, casi todas las diputaciones de España estaban ahí presentes, dijeron prácticamente todos, queremos ser cabildos. Claro, porque ese es el modelo que realmente es necesario. Es decir, con unas competencias determinadas, elegidos directamente por el pueblo y con una financiación por ley. Y tú te la tienes que arreglar. Y tú tienes que intentar conseguir que, por supuesto, las competencias que tienes tú no las tengan otros, no sean competencias compartidas, sino sean competencias exclusivas. Y que el ciudadano vea y sepa que esa administración, que es la que me tenía que haber resuelto el tema de la carretera, o el tema del medio ambiente, o el tema del incendio, o el tema de sociosanitario, no me lo ha resuelto. Luego lo elegiré o no lo elegiré. Pero no vale con que yo sea medio sociosanitario y el otro medio sociosanitario y el otro no sé qué, y yo la pelota se la pasa a uno y el uno me la pasa a mí. Yo creo que eso está claro. Por lo tanto, resumiendo... Sí, don Ricardo, la respuesta es más corta, pues si no se nos va el tiempo. No, pero es que era un tema muy largo. Ya. Resumiendo, yo creo que no sobra en Canarias ningún ayuntamiento. Yo creo que los cabildos tienen unas funciones muy importantes, pero tienen que tener sus competencias claras en todas y cada una de las cosas, y el gobierno de Canarias también, sus competencias fundamentalmente en lo que afecta igual por todos los canarios. La sanidad debe ser igual para todos los canarios, la educación igual para todos los canarios, la justicia igual para todos los canarios y la representación exterior. Dora. No lo puedo evitar ahorita con la pregunta, pero fuiste a la conmemoración de la PEPA en 2012. Sí. El valedor de la PEPA fue un gomero, Ruiz de Padrón, recordémoslo Sí, señor. todo. Fue Sí, el señor. máximo exponente en Sí, dicha señor. Constitución, ahora que tanto se habla de Constitución. Segunda parte, hay algo que a mí de los políticos me admiran, y es que algunos de ellos, Felipe González, Fraga Iribarne, Jerónimo Saavedra, Ricardo Melcho, Miguel Fraga, muchas para gracias. mí llega un momento en que se van de la política y son el presidente, el alcalde, pase lo que pase. Y por otra parte, algo que me sorprendió y me vino a la cabeza ahora cuando te vi, yo a ti te conocí en el Rosario y me sorprendió muy gratamente tu amistad, a pesar de la ideología, con Macario, con tu amigo Macario. Yo me planteo, se puede, porque yo lo tengo, ¿no? Tener amigos de diferente ideología es posible. Ya explicarás por qué. Y otra pregunta al caso, ¿qué te quedó por hacer después de los años que estuviste en el Cabildo?
Bueno, siempre tienen que, empiezo por el final, que es la más complicada, siempre quedan cosas por hacer, por supuesto, ¿no? Pero porque es que si no ya entonces sobramos todo, pues si está todo hecho, ¿para qué quiere para un administrador? Y ya está, ¿no? Quedan cosas por hacer, pero yo creo que los temas fundamentales, que es la movilidad en nuestra isla, pues bueno, pues está, lo que no está hecho está adjudicado. Lo que es el tema sanitario en nuestra isla, y estamos hablando de una cosa que no es competencia del Cabildo, pero porque el Cabildo, recuerdo la primera rueda de prensa que yo di fue en noviembre del 99, en el que dije que la isla de Tenerife necesitaba 2 hospitales comarcales, uno en el norte y otro en el sur de la isla, o uno en el sur y otro en el norte. Y a partir de ahí empezó una batalla que no se pueden imaginar, no se pueden imaginar lo duro de la batalla contra propios y contra ajenos, es decir, contra todo el mundo, defendiendo este tema. No era yo solo, obviamente, era toda la corporación. Pues yo creo que me hubiese gustado haber terminado los hospitales del norte y del sur, verlos, ¿no? No, sí, pero nosotros ahí hemos puesto y después yo creo que mejorar lo que es la conectividad de la isla, la conectividad norte-sur, este-oeste, que todos nos podamos mover en un transporte público con mayor rapidez, con mayor puntualidad, con mayor o con menor contaminación posible, ocupando el menor territorio, que siempre nuestra isla es escaso, y cómodo, y que tú ahí vayas durmiendo, vayas trabajando, vayas haciendo lo que te da la gana, pero que te puedas mover pues puntual y en brevedad. Eso generaría muchísimos puestos de trabajo. Espera, que me queda la primera pregunta. Ricardo, tienes que ser más corto como si no te hacemos una pregunta cada uno. No, es que dura lo que dura. Pero por supuesto que puedes tener, y yo de hecho los tengo, amigos en todos los partidos políticos. Yo creo que hay que diferenciar. Es como un triángulo equilátero. En un vértice está pues tu familia y tus amigos, en otro vértice está tu actividad económica, tus negocios, tu profesión, etc. En otro está la política, y nunca mezcles las cosas. Pero pues eso quiere decir que tú no estás en política por tener amigos, sino tú tienes amigos y respetas a la gente porque respetas a los otros mandatarios y los admiras también. Y entonces pues tienes una muy buena relación, como me ocurre a mí, como tú muy bien dices, con Macario Benítez. Don Pedro Martín. Don Ricardo, al blanco se le dice blanco, y a usted lo que hay que reconocer es una cosa, que siempre fue una persona muy cercana. Era más fácil hablar con usted que hablar con un funcionario en el Cabildo. Te quiero decir esto porque lo que ha dicho don Jorge por la posibilidad de alcalde de La Laguna, de alcalde de Santa Cruz. Olvídate de La Laguna ya. Bueno, de Santa que Cruz. Después lo explicaremos. No, espera, bueno, después le decimos cómo está la partida de ajedrez de Coalición Canaria. Como yo soy lagunero, he dicho eso, ¿no? Yo lo que estoy cansado, estoy viendo ahora, que es que tanto los politiqueos entre La Laguna y Santa Cruz es por toda la parafernalia, que si Santa Cruz no tiene vida, La Laguna la tiene más, etcétera, etcétera. Yo voy un poquito más allá, y ustedes, que es ingeniero, si llega a la alcaldía de Santa Cruz de La Laguna, o del área metropolitana, que ya deberíamos, recuerda usted cuando se empezó a trabajar, ¿qué ideas tiene usted? Porque todo lo que nos está ocurriendo es por falta de trabajo, por falta de riqueza, por falta que no hay trabajo para nuestra gente. Entonces, lo que siempre me ha gustado, y le vuelvo a repetir, usted que es ingeniero, ¿qué ideas tiene usted para intentar atraer algún tipo de industria a esta área metropolitana, a esta isla de Tenerife? Y exactamente la pregunta más o menos en agricultura, que sé que el Cabildo es de los organismos que más esfuerzos han hecho en agricultura, pero yo creo que no están dando los resultados. Mi pregunta más concretamente es por la parte industrial, don Ricardo, porque de eso, si tuviésemos buenas industrias y nuestra gente tuviese trabajo, todos estos problemas que se están al día a día, desahucio, etcétera, etcétera, pues se solucionaría. Y entiendo que un político hoy, un político canario tendría... La pregunta, Pedro. Ya está hecho. Pues si nos ponemos así, no, yo le digo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que, en muchas ocasiones, no mirar con el límite del término municipal. Fíjate que entre Santa Cruz y La Laguna hay más de 100 calles que son comunes, que empiezan en La Laguna, terminan en Santa Cruz, o al revés, o la acera de la izquierda es de una y la otra de otra, o, bueno, todo eso. Por lo tanto, ahí incluso en muchas ocasiones tú no sabes si estás en Santa Cruz o estás en La Laguna. Sí. O sea que tiene que haber pues la optimización de los recursos, y tiene que haber, pues yo creo que muchas políticas comunes para
para sacar adelante. Pues lo importante no es el municipio en sí, el territorio, lo importante son los hombres y mujeres que viven en ese territorio y el futuro que puedan tener pues los jóvenes que tienen ahí. Vivimos en un siglo donde el fenómeno económico y social más relevante que hemos heredado del siglo pasado, pues se llama globalización. Y la globalización pues te obliga, te guste o no te guste, a que para sobrevivir a esa gran marea que es la globalización, en ser algo que bueno, que se conoce en sus términos generales como competitivo. Y para ser competitivo tú necesitas que tu producto, tu servicio, lo que fuera, pues tenga calidad, sea eficiente e introduzca todo lo que puede ser innovación tecnológica. Por eso nosotros yo creo que hemos hecho un esfuerzo y tenemos que seguir haciendo ese esfuerzo y juntos con el Gobierno de Canarias, con los ayuntamientos, con el Gobierno del Estado, con la Unión Europea, en todo lo que es la sociedad del conocimiento. Yo creo que el gran futuro, y por ejemplo aquí tenemos muy cerca de donde estamos, en el polígono de Granadilla, donde está el ITER, pues tenemos el NAP, que es el punto clave y de extremada futuro de toda esta parte del Atlántico, y que como nos dijo cuando le presentamos la idea al responsable de la Dirección General de Política Regional de la Unión Europea, dice, si ustedes hacen eso, pues no se creían que lo fuéramos a hacer, ¿no? Porque es una batalla muy dura contra oligopolios, etcétera, pues se adelantarán en 20 años al resto de los territorios ultraperiféricos europeos. Yo no sé si son 20 o son 5 o son 50, pero nos adelantamos. Y en este momento, que es el siglo probablemente de la aceleración, cualquier paso que demos a tiempo nos permitirá tener una ventaja comparativa importante. Por lo tanto, resumiendo, la sociedad del conocimiento, tenemos una Universidad de La Laguna que está produciendo, pues yo creo que buenos cerebros y buenas personas, tal que desgraciadamente la inmensa mayoría se va al paro y no puede ser, no puede ser. Luego tenemos que fomentar pues todo lo que es la investigación básica, la investigación aplicada, el desarrollo, la demostración, la introducción de las tecnologías en nuestra sociedad. Tenemos que estar cada vez más conectados y más cómodos, ya no solamente dentro del área metropolitana, en el que incluyo también el Rosario, que antes hablaba ahora de mi amigo Tegueste, y probablemente también un poquito más, a lo mejor llegar a Tacoronte y a lo mejor llegar al Valle de Güímar, etcétera, porque todo eso es una unidad. Después con sus administraciones determinadas, pero que la política ha de ser política insular o política comarcal, y en el caso que tú muy bien dices, Pedro, pues política del área metropolitana. Y juntos lo conseguimos, pero eliminando cosas fundamentales que ya en este siglo no se puede permitir, eliminar la chapuza, hacer las cosas con rigor, con seriedad, y desde luego ahí las administraciones tienen que colaborar en no poner pegas, sino poner aceite en los engranajes. Ese es el problema principal. Vamos a ver, como me calificó un viejo político de que yo era un francotirador, cosa que me hizo mucha gracia en una ocasión. Y como francotirador le hago una pregunta al presidente, no sé si es al presidente emérito del Cabildo o al próximo presidente del gobierno de Canarias en nombre de Coalición Canaria. La pregunta es, ¿no es cierto que en los últimos tiempos usted pudo percibir como presidente del Cabildo una carencia de sensibilidad política por parte del gobierno de Canarias con las instituciones de los cabildos? Bueno, desgraciadamente, fíjate, yo fui 12 años vicepresidente del Cabildo con Adán Martín, que era muy cabildista, y 14 años presidente del Cabildo, o sea que estuve 26 años en la lucha de las competencias de los cabildos, etcétera. Efectivamente es así, es así. Es decir, yo creo que no hay esa, yo diría, amplitud de miras que se debe de generosidad. Es decir, oiga, si esto lo hacen mejor los ayuntamientos, pues que lo hagan los ayuntamientos, y nosotros les ayudamos. Y si eso lo hacen mejor los cabildos, pues tal, como decía yo antes, o sea, todo lo que son las competencias que tienen los aspectos territoriales, ¿en qué se parece, pues no sé, La Palma a Fuerteventura? Pues no se parece en nada. Por lo tanto, ha de ser el cabildo el que ponga las prioridades. Y si las pone mal, pues no será elegido. Y si las pone bien, pues tirarán voladores. Y en otras cosas no, porque la sanidad, la educación y tal, las que afectan directamente y principalmente a la persona directamente, como la sanidad, la educación, la justicia, pues eso debe ser competencia igual para todos los canarios, esté en La Restinga o esté en Aría.
es decir, en los extremos de Canarias. Ahí pues debe ser justo para todos, debe tener el derecho a la sanidad para todos y la educación también igual. El resto han de ser los cabildos. Vamos con una llamada que tenemos. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, Hola, muy buenas noches. Gracias por llamar. Su pregunta para don Ricardo. era para ver cuándo se aprueba el plan general del Ayuntamiento de La Laguna, si sabía algo. Pues mire, desgraciadamente no lo sé porque, como dije yo al principio, ahora estoy un poco alejado de lo que es el mundanal ruido, pero yo sé que hay una muy buena intención y que están intentando pues acelerarlo dentro de la racionalidad y dentro de todo lo que pueda ser pues el consenso que se pueda encontrar, que es muy importante, porque un plan general no se aprueba para un año, para 2 o para 5, sino ya es pues es un plan en definitiva estratégico para el municipio. ¿Qué queremos del municipio para dentro de 10 años, 15 años o 20 años? Y entonces debe estar lo más consensuado posible, y yo creo que eso es lo que están en este momento adelantando pues el equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna. Muchas gracias, yo, dos cosas. Primero, lo de los hospitales. A mí me parece que ha habido una falta de vergüenza tremendo, y le recuerdo, yo no sé cuánto llevo aquí, 6, 7 años en esta empresa, estaba ya en otra empresa, y ya me vino Cristina Valido con una maqueta y hasta helicópteros. Tenía que, en un año estaban terminados esos hospitales. Yo no sé si hay intereses espurios por detrás, pero a mí me parece vergonzoso que una isla como Tenerife no tenga ya un hospital en el sur y otro en el norte. Por ahí una pregunta. Segundo, ¿qué piensa de las prospecciones? Y tercero, las empresas públicas del Cabildo. Yo quiero creer que fueron creadas, valga la redundancia, con buena intención, pero hoy en día son empresas deficitarias que hacen competencia a la empresa privada y que es un nido de enchufismo, porque mira uno, a los que están ahí, no, don Ricardo, los que están ahí es puro enchufismo, puro y duro. La primera era los hospitales. Los hospitales que, a ver, si estuvo Cristina hace Valido, 7 años, 6 o 7 años. explicándolo, es a los complejos sociosanitarios. Y los complejos sociosanitarios están terminados. Decían los hospitales. Bueno, porque no, está grabado, está grabado. Sí, pero la gente llama hospitales a cosas que no son hospitales. Bueno. Los complejos sociosanitarios son las competencias del Cabildo. Y pero perdón, que me reconocerá que nos han tomado un poquito el pelo a los ciudadanos. Sí, no, y ya te he dicho que ha sido una batalla muy dura y lo sigue siendo. Desgraciadamente una batalla muy dura, que tenía que haber estado terminado pues hace 7 años, como tú dices, o más. Pero los que sí están terminados es la parte del Cabildo, que son los complejos sociosanitarios del Mojón y el complejo sociosanitario del norte en Icó. Ahora, al lado del complejo sociosanitario están los hospitales, y esos son los que van con un cierto retraso. Es más, fíjate si ha sido solidario y generoso el Cabildo de Tenerife, que ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias una parte de los complejos sociosanitarios para adelantar lo que es los hospitales. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que llevan un retraso inaceptable. Pero que no es culpa del Cabildo. El Cabildo hizo su tarea. En general. Y Cristina Valido es la responsable, la vicepresidenta del Cabildo, responsable de acción social, y por lo tanto lo que habrá traído son lo que después se hizo, o que está hecho ya hace un tiempo, que son los complejos sociosanitarios, que están en el mismo entorno, porque es importante que estén en el mismo entorno. Utilizan una sola depuradora, un solo suministro, unos accesos, etcétera. Hay muchos servicios comunes que se pueden utilizar, y además hay también pues que esté ingresado en un centro sociosanitario, pues en muchas ocasiones necesita también de la atención hospitalaria que la tiene al lado. Yo creo que es importante, y eso yo creo que fue positivo. La segunda era... Las prospecciones, ¿qué piensan las prospecciones? Bueno, yo creo que es lo que pensamos la inmensa mayoría de los canarios, ¿no? Es decir, y lo digo, vamos a ver, el petróleo, si lo hay, es español por ser canario. Por lo tanto, los canarios tienen muchísimo... No es una cosa prestada, decir, bueno, y ustedes le damos el 3%, el 4%, el 1%, el medio, lo que fuera. No, no. Nosotros son los que asumen absolutamente todo el riesgo y tienen que tener, por lo tanto, todo el beneficio correspondiente. Yo siempre he puesto como ejemplo, pues, bueno, pues lo que nadie ha discutido, como es la minería del carbón en Asturias. La minería del carbón... Deficitaria. La hemos pagado todos y la seguimos pagando todos y nadie ha protestado.
Y los puestos de trabajo de las minerías de Asturias, todos o casi todos, son asturianos. Yo no conozco ni un solo canario que esté trabajando en las minas de Asturias. Pero es que el que se beneficia de la minería del carbón en Asturias no es solamente las personas que están trabajando y sus familiares, sino es toda la comunidad de Asturias, todo lo que es la comunidad autónoma. El petróleo, ¿no? Pero el problema está en que el carbón no se derrama. Por lo tanto, el petróleo tiene, además de todo eso, tiene una dificultad muy importante medioambiental, que tiene que tener todas las garantías y tiene que hacerse la prospección, pues si se hace, pues a más de 50 kilómetros, porque si está a 10 kilómetros y hay un derrame, no te da tiempo ninguno de reaccionar, porque en 20 minutos, en 25 minutos o en 30 minutos están en el litoral. Y por lo tanto... Si no le importa, vamos a atender no, a ver, es para no hacer esperar a los televidentes, que para nosotros son los primeros, y después toma la palabra otra vez. Sí, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Dígame, gracias por llamar antes que nada y su pregunta para don Ricardo. Yo quisiera preguntar que después de tanto tiempo como vicepresidente y como presidente, ¿se consideran personas encadenadas al sillón de lo público? Muy bien, muchas gracias, caballero. Si quiere, encadenado ¿qué quiere? Y después le contesta. No, contesto, esto es muy rápido. Vamos, he estado, porque así me ha elegido mi partido, en encabezar unas listas. La población tinerfeña ha respondido como nunca en la historia. 170.000 votos en Tenerife no ha sacado a nadie nunca. Y eso es una respuesta del pueblo tinerfeño, hasta que yo consideré que, bueno, que ya tenía que entregar el testigo pues a una persona pues de 40, 42, 43 años, con toda la capacidad intelectual y fuste y cariño a esta tierra necesaria, y entonces pues di un paso a un lado, que es la renuncia. La primera vez también que renuncia un presidente del Cabildo electo. Cierto. Y después lo de las empresas públicas. Las empresas públicas, yo no estoy en absoluto de acuerdo. Primero, la mayoría de las empresas públicas del Cabildo no son deficitarias. No son deficitarias. Las que son deficitarias son precisamente las que es muy difícil que no lo sean, como por el transporte público, el doblemente público, porque ha de ser público y ha de ser también de utilidad pública. Es más, en su conjunto, si sumas todas las empresas las empresas del Cabildo, les da beneficio al Cabildo. Y desde luego enchufismo en el Cabildo de Tenerife, no es que lo diga yo, sino no ha existido prácticamente nunca. No tenemos tiempo, don Ricardo, pero no le puedo traer una lista. Pues tráeme la lista. Se la traigo, claro. Tráeme la lista y verás que no es así. Lo cito, que para mí es un placer tenerlo aquí, lo cito para otro tiempo, pero ya un mano a mano, porque es un tema que me pone... Sí, no, pero Jorge, lo digo completamente No, yo se lo digo completamente. Mira, el Cabildo de Tenerife es la tercera corporación de España. ¿Y sabes por qué? No porque tenga unos edificios y unas piedras muy bonitas y muy valiosas, sino porque tiene unos hombres y mujeres que valen lo que valen. No se olvide, yo siempre he sido pro-cabildista, siempre. Sí, y como valen lo que valen, ¿por qué? Porque siempre ha habido una selección, no ahora, sino durante los últimos 40 años o 30 y pico años, ha habido una selección con rigor. Y han entrado los mejores, no los enchufados, sino los mejores. Y si comparamos con otros cabildos, otras diputaciones, otras corporaciones, verás la diferencia. Yo me siento muy orgulloso de haber sido vicepresidente y presidente durante 26 años del Cabildo de Tenerife. Me siento muy orgulloso por haber trabajado con esos hombres y mujeres, porque antes, como decía nuestro querido amigo el francotirador, el francotirador, hoy en día no se puede ser francotirador, hay que trabajar con equipo, y ilusionando a la gente, ilusionándote tú, prestando el servicio adecuado a los ciudadanos. Que siempre hay alguna ovejita negra, pues lo puede haberlo, pero te quiero decir, la calidad del funcionario y personal laboral del Cabildo, yo creo que está reconocida en toda España. Tenemos un té cuando usted quiera aquí los dos. Cuando quiera. Además que la gente lo va a pasar bien, y a mí con Ricardo me encanta debatir y son otras formas. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por llamar antes que Mire, nada. Y su yo pregunta. quisiera hacer una pregunta a don Ricardo Mercho, que fue el presidente del Cabildo. Le quisiera preguntar, a ver por qué no se quieren hacer las prospecciones petrolíferas, que daría muchísimo trabajo a muchísima gente, que ya que aquí hay gente que está en el umbral de la pobreza, y esa parte que los políticos no lo entienden. Entonces yo creo que aquí
si se encontrara el petróleo, primero se daría trabajo a muchísima gente y segundo que Canarias sería pues como un país como Dubái, que a cuenta del petróleo pues hay muchísimo turismo y se construye muchísimo. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta sería ¿qué pasa? ¿Por qué todo es para el sur, para el sur, para el sur? El puerto, que era una preciosidad, lo han dejado ustedes morir entre todos. ¿Y qué pasa con el puerto deportivo, comercial, pesquero y marítimo que se iba a hacer y ahora parece ser que ustedes no lo quieren hacer? Muy bien, señora, muchísimas gracias por llamar. ¿A quién se refiere con ustedes? Nosotros hemos apostado por el puerto, por los puertos, el puerto deportivo, pesquero y del puerto de la Cruz y el de Garachico. Y además los empezamos los dos al mismo tiempo. Uno está terminado hace ya 2 años o 3 años y el otro no está empezado. Luego, no es por falta de voluntad del Cabildo, en la parte que le corresponde al Cabildo, sino ha estado apostando siempre. Es más, porque creo que es absolutamente necesario. En segundo lugar, si usted es del norte, pues dirá que todo va para el sur. Si es del sur, dirá que todo va para el norte. Si es del norte y del sur, dirá que todo va para el área metropolitana. Eso es así. Pero yo le puedo asegurar que considerando el norte de la isla, desde la punta del Hidalgo hasta Buenavista, y considerando el sur de la isla, pues desde el Valle de Güímar hasta Santiago del Teide, las inversiones del Cabildo, la media de inversiones anuales y el área metropolitana, pues el resto, de Santa Cruz, La Laguna, El Rosario, Tegueste y Tegueste, le puedo asegurar que han estado perfectamente equilibradas, perfectamente equilibradas. O sea, no, unos llevan más inversiones en temas de agua, el otro más de otro tipo, porque son distintas el norte y el sur de la isla de Tenerife. Por eso, y prueba de ello, es que, bueno, pues no ha habido contestación ni de los alcaldes ni de los municipios, no, porque creo que hemos sido, sin contemplar pues, colores políticos ni nada parecido, lo más justo posible, porque el ciudadano es el que tiene que de alguna manera, de beneficiarse y sacar adelante pues los proyectos que nosotros hacemos. Ricardo, y la tercera no me acuerdo cuál era. Lo de lo de las... perdone. Pero es que tenemos un problema, yo no entiendo. Pero yo no le tengo que dar las gracias a la gente. cosa, porque es que lo que no puedo admitir es que digan que las prospecciones traerían consigo muchos puestos de trabajo, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo no quiero vivir como viven la mayoría de los kuwaitíes o los no, y en Dubái, donde está el desarrollo turístico de Dubái, no hay prospecciones petrolíferas ni hay petróleo. No hay. Y el que diga eso, pues o no ha estado en Dubái o no conoce. Yo no quisiera vivir como la gran mayoría. No, es que tenemos un problema y esto no es ni presumir ni nada. Yo no entiendo. Hoy empieza el Mundial, yo le tengo que dar la radio porque tengo una clientela. Y se nos colapsa la centralita. Por eso digo, y para nosotros evidentemente lo primero son los televidentes, ¿no? Y como si se colapsa. Sí, hola, buenas noches. Sí. Muchísimas gracias por llamar y su pregunta para don Ricardo, cuando usted quiera. Primero lo felicito a usted por el programa tan bonito que tiene. Muchísimas gracias y muy amable. Vale. A don Ricardo Melchor se nos fue del Cabildo y los bonos nos están haciendo pagar. Los bonos. Usted valía mucho allí, yo no sé por qué se fue, don Ricardo. Pues, esa es su pregunta, señora, lo de los bonos. No, y lo del petróleo, eso es puras pamplinas, pues comemos pescado con petróleo, en vez de aceite. Ya viene aderezado ya. Ah. Muchas gracias, señora. Vale, buenas noches, felicidades. Un beso enorme. Pues muchas gracias. Tenemos ahí, vamos a irlo juntado, pero no para descargar. Me olvido después de las pues yo se las recuerdo, yo ando bien de memoria. No, es que para descargar la centralita. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Le oigo a lo lejos. Pero... Sí, buenas noches. Como dicen los brujos, si está ahí, manifiéstese. Buenas noches. Dígame. Mire, don Jorge, el otro día, que hablaron de las profesiones de petróleo, no nos acordamos que hubo una serie de movimientos sísmicos en una zona que también pusieron aparatos para... Era de gas en Castellón y Tarragona. Que no se olviden que las Islas Canarias son volcánicas y por todas las islas pasan vetas de volcanes. Y pueden traer una tragedia enorme.
Pero la pregunta, tiene que hacer la pregunta. Vamos a darle agilidad a esto. La pregunta. Sí, en La Palma hay un gran volcán que si hay movimiento sísmico puede haber una catástrofe en Canarias por sacar petróleo, por la ambición de sacar petróleo. Bueno. Ese es lo que yo quiero decir. Yo tengo que romper en esto una lanza a favor de don Ricardo, que ha sido el único que ha aportado, además contratando a una persona con unos conocimientos bárbaros, un profesional de los más reconocidos del mundo, y se ha preocupado, pero nunca nos pusieron aquí el Instituto Volcanológico, está en Madrid. No, vamos a decir, el Instituto Volcanológico, el que se comprometió el Congreso de Diputados por unanimidad, el Senado por unanimidad, el Parlamento de Canarias por unanimidad, el Cabildo de Tenerife por unanimidad, los muchos municipios, todo el mundo, porque teníamos que hacerlo juntos. En este momento solamente es el Cabildo de Tenerife. Y es el que avisó con un año de antelación lo que iba a pasar en el Hierro, todas y cada una de las cosas. Porque como tú muy bien dices, tenemos la suerte de tener una persona de esta tierra, del Puerto de la Cruz en concreto, doctorado en Japón, donde la Universidad de Tokio tiene pues el mayor avance, porque ellos sí tienen terremotos y erupciones volcánicas todos los días, en prevenir y predecir las cosas que pueden ocurrir y que van a ocurrir. O sea, en nuestra isla, si hemos tenido una erupción volcánica cada 100 años, pues no va a haber 500 años en que no haya ninguna erupción, las habrá, y en La Palma pues habrá, y en el Hierro las ha habido, y en Lanzarote, sí, porque vivimos en un territorio volcánico y tenemos ese orgullo de vivir en un territorio volcánico, pero tenemos que tomar las medidas necesarias, porque lo que hoy en día, con la superpoblación que tenemos, cualquier erupción volcánica es un riesgo altísimo. Y cuanto antes sepamos lo que puede ocurrir, aunque no ocurra nada en los próximos 50 años, pero para el que le corresponda gestionar un desastre como puede ser, o una erupción volcánica, tiene que tener todas las series históricas necesarias para poderlo hacer con la mayor corrección posible y con el menor riesgo a las personas. Por eso creamos nosotros el Instituto Volcanológico, está creado. Y ese Instituto Volcanológico pues cumple... No, yo lo que me refería es que no se recibió muy poca o nula ayuda de Madrid. No, prácticamente nada. Internacional sí, pues las universidades de Japón, de Estados Unidos, de Italia, etcétera, todas ellas nos apoyan plenamente, ¿no? Y además nos prestan instrumentos y analizan con nosotros las diferentes cosas. Pero de España, pues bueno, a pesar de que está aprobado en todos los órganos donde radica la soberanía popular española. Muy bien. Sí, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por llamar. Para don Ricardo. Felicidades por el programa. Muchas gracias, muy amable. Y mi pregunta es la siguiente para el antiguo presidente del Cabildo de Tenerife. Yo soy sanitario. Y mi pregunta es la siguiente. El por qué todos los complejos sociosanitarios que son competencias del Cabildo de Tenerife, ¿por qué se le da la gestión tanto del personal como de los recursos a empresas privadas para que gestionen ese personal y esos recursos, cuando siempre ha sido competencia del Cabildo? Y la verdad que lo hacen fatal, tanto con el personal como con la gestión. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a usted, muchísimas gracias. Yo creo que lo que es la gestión, o sea, la propiedad sí es del Cabildo de Tenerife, y la gestión se saca a concurso y teóricamente los que acuden al concurso tienen que cumplir los compromisos que adquieren, y si no lo cumplen, pues se rescinde el contrato. Yo creo que existe en prácticamente todo el mundo, pues que esa, vamos a decir, gestión mixta, unos son gestionados, aunque sean propiedad pública, son gestionados por empresas privadas, que si no lo gestionan bien, fuera, y si lo gestionan bien, pues nos alegramos todos. Y otros, pues gestionados directamente por la corporación. Pero cada vez hay menos gestión directa en todas las cosas por parte de los organismos que cuando públicos. lo gestionaba el Cabildo todo funcionaba de maravilla. Pero era mucho menos. menos. La baja de calidad. Pero los centros sociosanitarios. No, el hospital, por ejemplo, el hospital cuando... Pero eso es el tema sanitario que no es competencia del Cabildo. Vamos ahí. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí. Hola, gracias por llamar. Su pregunta, por favor, a don Ricardo. Muy buenas noches, don Jorge. Muchas felicidades por el programa. Muy amable, muchas gracias. Y a don Melchor, la verdad que lo tengo que felicitar
Soy de La Laguna, le conozco desde muchos años y me ha dado una gran tristeza de que se vaya del Cabildo y no sé si se quedará ir de la política. De lo del petróleo no quiero hablar porque ya está más que dicho todo, pero me encantaría que don Melchor fuera usted el próximo candidato a presidente de Canarias, porque ha sido usted el político más serio que he conocido desde que tengo uso de razón en esto de la política. Muchísimas gracias, don Melchor. Piropo, ¿tiene usted tirón todavía en el electorado? Hombre, muchísimas gracias por esa, bueno, por esa consideración y por esas palabras tan bonitas, que para mí es un orgullo, ¿no? Pero yo no creo que sea presidente del gobierno de Canarias, entre otras cosas. Lo tiene difícil. No, entre otras cosas, porque yo creo que probablemente sea el puesto más difícil dentro de la política española. Es decir, ni el presidente de la Generalitat, ni el presidente de Euskadi, ni el presidente de Andalucía tiene la complejidad de la presidencia de Canarias. Primero, porque es totalmente distinto al resto de las comunidades autónomas. En segundo lugar, porque hay 2 islas fuertes y otras 5 islas más que desean tener, y es necesario que tengan su protagonismo también y que se viva y que vivan con calidad de vida. En cuarto lugar, que tú tendrás que estar 2 días aquí, 2 días en Gran Canaria, 2 días en las otras islas, 1 en Bruselas, etcétera, y estás todo el día, no tienes ni despacho aquí ni allí, sino todo el día bailando de un lado para otro, y cuando has resuelto el problema de los conejeros, pues te salta el problema pues de La Palma o el de los gomeros, y te salta el de Tenerife o el de Gran Canaria, etcétera, ¿no? Y para eso, pues yo creo que hay que tener pues, el momento, la fuerza y el fuste necesario de cuando se tiene 40 y pico años, y los conocimientos y la capacidad y la generación y un buen equipo, y no ser francotirador. No, a mí me déjenme el francotirador aquí al Chacal. Nos quedan 15 minutos, hemos parado un poquito. Pero muchas gracias para que señor pregunten. No, yo estoy asombrado. Y por cierto, para los aficionados al fútbol le damos minuto y resultado. Brasil 1, Croacia 1 de momento. Van, pues, habrá terminado la primera parte, está en el descanso. Francotirador, empezamos de aquí para allá, no se preocupe. Nos queda un cuarto de la última. ¿No había preguntado todavía el francotirador? Sí, hizo la pregunta, primera sí, pregunta. Es verdad. Te está provocando. Yo le voy a hacer una pregunta muy directa y muy simplista, como siempre. Yo soy un hombre muy simple. ¿Coalición Canaria ha aprobado en algún congreso por qué modelo de organización de la jefatura del Estado va a optar? ¿Por la república o por la monarquía? Y lo digo porque han votado una posición de abstención. Uno no y otro abstención. Si lo hubiese aprobado, no Coalición Canaria, si lo hubiese aprobado en algún congreso, pues tendría pues la obligación de defender eso. Yo creo que es un tema complejo, muy complejo en este momento, y casi todo el mundo, pues bueno, pues tiene su mentalidad de que la democracia no es compatible con la monarquía, pero yo creo que eso es un error. Yo creo que se ha demostrado con la monarquía española que bueno, nuestro principal representante fuera de España, nuestro principal conseguidor de las cosas fuera de España, nuestro principal incluso prestigio, salvo algunas cositas que nos pueden ocurrir a todos, ha sido Su Majestad el Rey. Y respetado en todos lados, en los países africanos, en los países árabes, en los países europeos, en los países latinoamericanos. Todos conocemos las anécdotas correspondientes, pero el correspondiente presidente sudamericano se cayó la boca, se cayó la boca. Si Hugo Chávez se refiere a usted. No, yo digo nada más. Yo digo yo le tengo miedo a los vivos, a los muertos no. No. Yo creo que ha sido un hombre al que todos le debemos mucho, Su Majestad el Rey. Otra cosa eran las monarquías antiguas, que eran monarquías absolutistas, y esas monarquías absolutistas, pues ni democracia ni nada por el estilo, sino yo estoy aquí porque mi padre era rey y yo he heredado, y a partir de ahora pues se hace lo que yo diga. Fíjate que los países europeos con mayor calidad de vida, como son los países escandinavos, son Noruega, Suecia y Dinamarca, son monarquías. Los países del Benelux, Bélgica y Holanda, son monarquías. El Reino Unido es monarquía.
Es decir, hay muchos países que son normalmente los que tienen mejor calidad de vida con las monarquías respetuosas con la democracia. Lo que no admitiría el pueblo español, y yo desde luego no lo admitiría tampoco, es una monarquía no democrática. Yo creo que se ha demostrado que así es, y ya la palabra monarquía, yo creo que a lo mejor habría que pensar en cambiarla un poco porque es así. En lo que se refiere de en qué congreso se aprobó tal, pues no se aprobó ninguno, porque si se hubiese aprobado que no o que sí, pues se hubiese tenido que votar que no o que sí. Fueron por libre. Don Pedro. Pensé que era Roberto. No, vamos ahora. No, esté concentrado, don Pedro. Sí, yo tengo una pregunta. Hizo una finta, empezó por aquí, después vuelve otra vez por aquí para acá. A la pobre Dora no la ha dado ninguna de lo que dijo usted de las diferentes administraciones, yo soy de los que creo del Cabildo y lo reconozco porque lo he vivido, es de lo mejor que funciona en Tenerife. De hecho, el Cabildo asumió muchas competencias que le dieron al gobierno de Canarias. Pero una de las cosas que dijo usted de la movilidad interior de las islas, y yo estoy plenamente convencido, aunque en su momento fui en contra de la vía exterior que viene de la laguna, pero yo creo que la vía exterior de la laguna y el plan general lo puede hacer, es utilizando vías que hay ya, por ejemplo, la vía paralela al aeropuerto, la que está por los cuarteles, la vía de la carnicería, creo. La denominada Fortuny. Exacto, sí, señor. Pues esa vía, utilizando esa vía y metiéndonos entre los baldíos y Genetos, podemos llegar a las confluencias del Chorrillo y haciendo una buena vía. El problema es lo que dijo esta señora, don Ricardo, yo creo que usted en eso El problema es que al puerto lo estamos estrangulando mucho. El puerto está estrangulado. Hay todos los días, hay el fonil de la laguna, inclusive los laguneros, la gente que vive en Guamasa. O sea, yo creo que aquí hay que ponerse de acuerdo todos y solucionar el problema del norte. Teniendo y respetando a la gente de Tegueste, que son los que están, de Tegueste no, de Guamasa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su opinión con esa vía y el tranvía? Si usted cree conveniente seguir con el tranvía o el tren de alta velocidad hacia el norte. Bueno, yo creo que el tren es algo fundamental. Si nos queremos mover ocupando el menor territorio posible, porque ese es el principal problema de la vía exterior, con puntualidad, con no contaminación, rápido, etcétera, pues el tren se ha planteado en Tenerife, pues en 1800 y pico se planteó, no le hicieron caso ninguno en el Congreso y se olvidó pues hasta hace 10 años, ¿no? O 15 años. Yo creo que es un tema fundamental para movernos, porque es muy importante que nos movamos con rapidez, con seguridad, con puntualidad, sin contaminación y lo más rápido posible dentro de nuestro territorio. Si se pudiese utilizar vías existentes para eso sería lo ideal. Claro, eso lo apoyaría cualquier corporación y cualquier político, ¿no? El problema es que ojalá que se pudiese aprovechar. Si se aprovecha, yo firmo ahora mismo. Bueno, ya no pinto nada, pero me refiero a firmar. Usted pinta bastante. No, es que si tú fueras directo a la pregunta, habría más tiempo. Ha sido directa la pregunta y la ha contestado don Ricardo. Usted es político importante y mi pregunta es un poco en ayuda del norte. Hagan un esfuerzo que hay que buscar la solución. Sin matar a la gente Pero no solamente el norte, sino que el municipio de La Laguna es atravesado por una autopista por la mitad. Claro. ¿Y cómo concibes tú un municipio que esté por el medio, pase una autopista? Y estamos sufriendo los laguneros, los de Guamasa, etcétera, etcétera. De la política insular yo la veo un poco contradictoria para mí. Todos apostamos por la conectividad, que es el anillo insular, y todos apostamos por los dos hospitales. Y mientras tanto hay un montón de dinero, que charcos, que túneles, que auditorios. ¿Por qué no se priorizó si realmente nos interesaba esa conectividad y esos dos hospitales? Sí, bueno, es que lo de los hospitales, vamos a ver, los campos de fútbol o los campos de tal o los que fueran, las actividades son también absolutamente necesarias. Los hospitales le corresponden financiarlo a quien tiene la competencia y la conectividad la estamos haciendo.
pero se priorizó Santa Cruz Laguna y no toda la isla. No. Las carreteras de la isla no van por Santa Cruz, bueno, algunas van por Santa Cruz y la Laguna, pero se recorre y ahí estamos con el cierre del anillo y ahí estamos con todas las carreteras de la isla que son, en este momento, aproximadamente unos 1.550 kilómetros. Que reconozco que ha venido 0 euros del Estado, y eso también lo para. El problema del Estado es las obras de interés general, por ejemplo, el cierre del anillo, donde se compromete una cantidad determinada y después pues no te la dan. Y entonces pues se quedan paralizados, te ves con los retrasos importantes, y yo creo que eso es lo que no se puede permitir. Y no solo son acciones y tipos de acciones que no lo hacen en otros territorios, o por lo menos en casi ningún otro territorio, y Canarias, como está lejos, pues mira, que protesten allí, que esto no llega aquí a Madrid. Y eso no se puede permitir. Don Roberto. Sí, yo requiero de su opinión, además como viejo fúgil político. En las últimas elecciones, entiendo, opino, creo, que ha sido una bofetada del pueblo español y fundamentalmente aquí en Tenerife, que ha habido una abstención del 60 y tanto por ciento. Ha sido una bofetada a la clase política. Les ha dicho, no queremos más. Entonces yo requiero su opinión como antiguo, como viejo político. ¿Cuál cree usted que la clase política tiene que empezar a modificar actuaciones y actitudes con el fin de dar credibilidad a su actuación? ¿Y qué actitudes o qué nuevos modos tendría que adoptar para dar credibilidad? Bueno, en primer lugar, la primera parte, es decir, que ha sido una bofetada a la clase política, por supuesto, pero no aquí. Aquí, en España, en Francia, en Alemania, bueno, en Alemania quizás menos. Lo que pasa es que la bofetada de la clase política es decir, vamos a votar a quien no esté gobernando, sea la ultraderecha, sea la ultraizquierda, sea el ultracentro, sea lo que fuera. Es decir, esa es la bofetada. ¿Algo por eso, será? Sí, bueno, bien, pero es que los que somos demócratas creemos en eso, y a lo mejor una bofetada bien dada. Sí. A lo mejor una bofetada bien dada, porque tú tienes que creer en la democracia y que el pueblo no se está equivocando y dice, bueno, es que le vendieron 3 motos. No. El pueblo ha votado y eso lo tiene que respetar. Y no solamente respetar, sino aceptar. ¿Por qué han sido eso? Porque yo creo que es un tema clarísimo, es decir, la incertidumbre que tienen nuestros ciudadanos, la incertidumbre que tiene nuestra juventud, la incertidumbre que tienen las personas que tienen muchas familiares en paro, la incertidumbre que tú no ves qué va a ocurrir dentro de un año, ni de 3 ni de 5, porque está todo en el aire. Eso es muy duro, es durísimo. Y lógicamente, pues tú protestas contra eso. Como en Francia está gobernando el Partido Socialista y no sé qué, pues protesta votando a ultraderecha. Claro, tú dices, bueno, es un castigo, pero probablemente el que votó a ultraderecha no quiere que esté gobernando la hija de Le Pen, probablemente. Lo mismo ocurrió en Holanda y lo mismo ocurrió en otros sitios. Y aquí, pues bueno, como está gobernando la derecha, pues le pegan la bofetada. Pero es así, pero eso es bueno. Yo creo que es bueno. ¿Cómo puede la clase política recuperar su credibilidad? La que haya tenido, porque nunca ha tenido demasiada credibilidad en todos lados. Pues yo creo que simplemente cumpliendo lo que se dice. Si usted se compromete a hacer tal cosa, haga tal cosa. Y si no, por lo menos permítame que le tire de las orejas y se ponga colorado. Yo creo que eso es importante. Y además, pida disculpas por no haberlo hecho. O arguménteme el por qué no lo ha hecho. Yo creo que eso es lo que espera el ciudadano. El ciudadano espera no que elegir a unos señores en política para que se estén peleando entre sí, porque si no elegiríamos a boxeadores, a judocas, a karatecas, etcétera, para ver quién ganaba más, sino las personas que son capaces de unirse y ir cogidos de la mano, aunque sean de partidos distintos, en beneficio de la población, en beneficio del ciudadano. Y eso es lo que esperan los ciudadanos, que haya diálogo, que haya comprensión, que haya respeto, que se escuche al pueblo, que tendrán unas cosas tendrá razón y en otras no tendrá razón, no lo sé, porque no puede ser un experto en todo los ciudadanos, pero sí desean ser escuchados y tienen que ser escuchados. Ese es el problema, cuando de repente, pues, como ocurría por ejemplo con las prospecciones, es decir, mira, me da igual lo que piensan los canarios, yo lo hago así porque me da la gana, y eso no. Eso sí es verdad que no. Aunque tenga razón, que no la tiene,
No. Don Ricardo, nos hemos quedado sin tiempo. Antes que nada, pedir perdón porque ha creado usted expectación y hemos tenido que suspender la llamada porque se colapsaba esto y para un poco... Yo le invito a que venga un día con más tiempo para someterse al criterio de que ha sido bueno y en general es bueno. Y yo 2 preguntitas cortas para terminar, pues ya nos hemos quedado sin tiempo. Los que estamos aquí veremos las obras de los trenes del norte y del sur comenzar. Espero que sí. Y la segunda... Yo fui rápido, ¿eh? Yo, bueno, y yo a lo mío... Es más, yo estoy convencido que sí. Bueno. No comenzar, sino que la verán funcionando. No, ¿cree usted que vamos a tener larga vida? Y la segunda, la obra pública. Va a venir obra pública Canarias que crea más puestos de trabajo. La obra pública que licite el Estado crea más puestos de trabajo que las prospecciones petrolíferas. Más puestos lo que quieran con el que quieran. Es que las prospecciones petrolíferas no crean puestos de trabajo. Por eso digo que la obra pública que la han eliminado de Canarias... Pero Jorge, un hotel que haga usted en La Graciosa... Pero bueno, La Graciosa no puede hacer hoteles, pero en otro punto generar más puestos de trabajo que todas las profesiones juntas. Evidentemente. Pues ya está. Pues don Ricardo, un placer. No, esto dura lo que dura para que aprendan para la próxima. No. Ah, un saludo, claro, hombre. De parte de Jeremías de Arafu, que le manda un saludo. Es una persona que está de vez en cuando aquí con nosotros, que le manda un saludo. Muchas gracias. Y no se olvide del norte de Tenerife. Igual que Miguel Ángel el Pichón. Y un saludo de Ana Mendoza, que la tenemos en cama. Un saludo, Ana. Un saludo de Ana Mendoza para usted. Y un saludo, Ana, y recupérate pronto. Oye, ¿y qué le pasa a Ana? Que está... No, una gripe. Bueno, porque trabajamos mucho. Se van turnando. Volvemos enseguida y les prometo con unas primicias que no he oído ustedes en ningún sitio. Brutales. Se las vamos a contar aquí en su casa. El no corras que es peor. O sea que baños tal cual, que más que están copiando estos de 4. La tapita, el pis y tal, este pis y agua, no copien. Hay que pagar los royalties. Volvemos enseguida. Muchísimas gracias por estar ahí en un día como hoy.